Hola familia, sabemos que el día de hoy Dios tiene una palabra especial para tu vida, Dios quiere hablar a tu corazón, así que te invito a que dispongas tu mente, tus oídos para lo que Dios tiene que decir el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra, te pido que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a ponerla en práctica en nuestro día a día. Gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Te voy a leer Romanos 15, capítulo 4. Lo quiero que un tiempo lo estemos leyendo antes de la palabra, mis hermanos, y después lo vamos a memorizar porque va a ser como que lo que es la palabra para nosotros. Mira, dice Romanos 15, 4, porque las cosas que antes fueron escritas, dice, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué? Esperanza. Te lo vuelvo a leer. Porque las cosas que antes fueron escritas, aquí en esta palabra, mis hermanos, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué es para nosotros la palabra de Dios? Es esto. Todo lo que está escrito es para mi enseñanza, todo lo que está escrito me va a ayudar a mí a tener paciencia, pero mi esperanza va a crecer cada vez que yo voy a la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Por eso es importante que estemos siempre dependiendo de la palabra de Dios. Un tiempecito, mis hermanos, más adelante vamos a hacer un plan de lectura bíblica, ¿sí? Para no leerla cada ciertos días, sino tener un plan, algo breve, leer todos los días, pero comprender lo que Dios me está hablando cada día a través de su palabra. Pero estamos ahí haciendo un plan de lectura y creo que va a ser de edificación para todos nosotros. Mira, el mensaje de esta mañana lleva por título, ahorita vas a ver por qué, ¿quién moverá la piedra? Amén, mis hermanos. Sí, y no estoy hablando de una piedrita en el zapato, que son bien incómodas. Estoy hablando de una gran piedra pesada que vamos a ver a continuación. Mira, en Mateo capítulo 27, vamos a empezar en el nombre del Señor. Mateo 27, a partir del verso 62. Quiero que me ayudes a leerlo. Si yo me voy aquí a Mateo, mis hermanos, capítulo 27, empieza en el capítulo 27, yo empiezo a ver los títulos. Judas se ahorca. Sabemos que Judas traicionó a Jesús, no pudo con su conciencia y se suicidó. Y luego viene el juicio de Jesús ante Pilato en este mismo capítulo. Después vienen los soldados se burlan de Jesús en este mismo capítulo. Viene la crucifixión, cómo lo asesinaron. Después viene la muerte de Jesús. Pero viene en el capítulo, en el verso 61, sepultura de Jesús, también ahí, mis hermanos. Y luego viene en el verso 62, dice la guardia ante el sepulcro. ¿Qué es la guardia? Vamos a decir la vigilancia, los soldados que resguardaron, que cuidaron el sepulcro de Jesús. Ahí vamos a empezar a leer. Mira, dice en el verso 62, al día siguiente, después de la preparación, ¿sí? Después de que prepararon el cuerpo, al día siguiente, dice, los jefes de los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato, mis hermanos. Eran gente importante, los jefes de los sacerdotes, los que estudiaban la palabra de Dios, dice, y los fariseos, que eran estudiosos de la palabra de Dios, se presentaron ante Pilato, que era el gobernador, mis hermanos. Era gente de mucho peso. Se presentan ante Pilato, dice el siguiente verso. Señor, le dijeron, nosotros recordamos, ojo con eso, nosotros recordamos que mientras ese engañador, así le llaman a Jesús, mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, dice, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Sigue el siguiente verso, 65. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato. Dice, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, dice, y lo sellaron y dejaron puesta a la guardia ahí, mis hermanos, ¿sí? Jefes de los sacerdotes y fariseos van ante el gobernador Pilato. Me gusta esto porque
A lo mejor ni los discípulos se acordaban, mis hermanos, de que Jesús les había dicho que iba a resucitar, pero ellos, dice, recordaron y llaman a Jesús mentiroso. Le dicen, estamos recordando que este personaje, al que acabamos de matar a Jesús, el tal Jesús, dijo que al tercer día iba a resucitar. Entonces, le venimos a pedir que ponga seguridad en la tumba, no vaya a ser que vengan los discípulos, se roben el cuerpo y después esa mentira va a ser mayor a la otra que él predicaba. Y Pilato les hace caso al gobernador y dice, ok, vamos a sellar la tumba y que haya una guardia ahí siempre. La guardia, mis hermanos, se conformaba de varios soldados, eran 4 por turno, ¿sí? El soldado, nomás te paso el dato, el soldado romano que se quedaba dormido era quemado vivo, era asesinado. El que se quedaba, no es como, aquí tenemos al lado una empresa de seguridad, y a veces platicas con ellos y dicen, no, pues mi trabajo 48 por 6, trabajo 48 y descanso 6, un ejemplo, estoy exagerando, pero duermen 10, hermanos. Entonces realmente pues están ahí nomás para hacer acto de presencia. Pero esta guardia no podían dormir, por eso eran turnos de 4 horas. Cada 4 horas se cambiaban. Por lo tanto, ¿a qué quiero llegar con esto? No había manera que alguien pudiese profanar la sepultura de Jesús. No había manera de que un ser humano se acercara, ¿sí? Y luego dice que mandaron poner una piedra, ¿sí? Ahí antes no era como aquí, que hacen un pozo y sepultan en un pozo y con tierra, bueno, y ahora ponen una placa de cemento. Allá no, allá se labraba en la piedra y se hacía una sepultura. Entonces se ponía ahí el cuerpo y se sellaba con una piedra, pero nosotros lo hemos visto que ponen una piedra encima ya, no. La piedra aquí dice, y la sellaron. Hay una discusión entre los eruditos y dicen que la piedra era de una forma como de corcho. Si has visto las botellas de sidra, por ejemplo, traen un corcho de madera, dicen que la piedra encajaba de esa manera, ¿sí? ¿Para qué? Para que no salieran los olores y para que quedara sellada la tumba como debería de ser. Entonces él manda y dice, ok, vayan y sellen la sepultura para que no vaya a pasar lo que estos me han dicho. Pero aquí yo puedo ver algunas cosas, mis hermanos. Los fariseos y los sacerdotes recordaban más, ¿sí?, las palabras de Jesús que los discípulos. ¿Y por qué dice, hermano, que los discípulos no recordaban que Jesús iba a resucitar? Ellos por el temor, mis hermanos, ojo con eso, por el temor, cuando matan a Jesús, matan al gran líder de los discípulos. ¿Quiénes siguen? Los discípulos. Los empiezan a perseguir. Por eso cuando confrontan a Pedro, le dicen, tú eres uno de ellos. Y él dice, no, yo no soy. Sí, hablas igual que ellos. No, yo no soy uno de ellos. Y él niega a Jesús 3 veces porque ya sabía lo que le esperaba. Entonces ellos fueron escondidos, asustados, olvidando todas las promesas de Dios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros entramos en una escena de pánico, ¿sí? Olvidamos las palabras de Jesús. Pero estos religiosos, fariseos y jefes de sacerdotes, que ellos fueron los que mandaron a asesinar a Jesús, ellos fueron los que le hicieron un mal juicio, ellos fueron los que dijeron, suelta a Barrabás y maten a Jesucristo, ellos fueron los que enardecieron a la gente, ellos mismos van y dicen, vamos a cuidar la tumba, porque recordamos que dijo que iba a resucitar. Recordamos que dijo que se iba a levantar, no vaya a ser. Entonces, ellos recordaban, mis hermanos, pero a su vez decían, no vaya a ser que se roben el cuerpo los discípulos. Recordaban, pero no tenían fe a que Jesús fuera a hacer eso, ¿sí? Yo te quiero decir ahorita, recordar las promesas de Dios es bueno, pero esa no es fe, mis hermanos. La fe es estar convencidos de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, amén. El recordar es bonito, pero el mantenernos con fe es creyendo que Él lo va a hacer. Hay una diferencia que por ahí nos arroja este primer punto. Ellos recordaban, mas no tenían fe que Jesús fuera a levantarse. Dice, recordar no es fe. Sí, también hay muchas creencias en nuestra vida. Es que yo creo esto porque lo escuché, porque me lo enseñaron, porque siempre me lo han dicho así. Sí, esa es creencia, pero eso no es fe. Fe es creer en que Dios va a hacer las cosas, ¿sí?, que Él me ha prometido. Yo creo, esto está mal, yo creo, tengo esta creencia, son creencias, pero mi fe está puesta en Jesús, que Él dice que Él quiere lo mejor para mí, que Él me va a dar salvación, que Él me va a dar la salida, que Él tiene un futuro mejor para mí. Sí, lo que cantamos ahorita, Él llevó las enfermedades, sí, en su costado, en sus llagas está
mi sanidad. Eso es fe, seguir creyendo a pesar de que todavía te duele, pero tú crees que Cristo llevó tu enfermedad. Amén, mis hermanos. Es muy diferente. Estaban inquietos, mis hermanos. Vieron el cuerpo de Jesús hacerlo pedazos, ¿sí? Y eso es lo que el enemigo se inquieta. Jesús fue desfigurado, mis hermanos. Jesús no quedó su figura, su rostro, dice la palabra que fue desfigurado, pero ellos todavía estaban inquietos, ¿sí? El enemigo a veces ve las situaciones que pasamos en la vida, ¿sí? Situaciones de esto y de aquello y todo, pero aún él está inquieto, mis hermanos, porque sabe que Dios nos puede levantar de ahí mismo. Aunque el enemigo te pueda ver derrotado, caído, sufriendo, ¿sí? Él está inquieto como estos jefes de sacerdotes y fariseos. Ellos estaban inquietos aun cuando vieron que a Jesús lo exhibieron y lo mataron, ¿sí? Estaban inquietos. Ellos no tenían fe, mis hermanos, a pesar de que cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, vino un gran terremoto, se oscureció el cielo, el velo del templo se rasgó, y ni así creyeron estos fariseos y ni así creían los discípulos del poder de Jesucristo. Amén, mis hermanos. Entonces, Dios ha obrado tanto en nuestras vidas que debemos nosotros de creer en todo ello. Por eso la palabra de Dios nos ayuda. Si Dios hizo todo esto, si Jesús lo hizo, yo creo que el Señor puede hacer esto. Y tenemos que llenarnos de fe. Estaban inquietos aún viendo el cuerpo deshecho de Jesús. Tenían miedo aunque ya estaba para ser sepultado. Ellos tenían temor, por eso dice, vamos con el gobernador y vamos a pedirle que ponga una guardia especial. Aún viendo resucitar a Lázaro, mis hermanos, no creían que Jesús podía levantarse de entre los muertos, ¿sí? Lázaro fue un amigo muy amado de él, sabemos la historia, ¿sí? Pero el Señor lo hizo para demostrar su poder, porque cuando él empieza esa oración, dice, Señor, gracias porque me escuchas, aunque sé que siempre me escuchas, pero lo digo para que lo escuchen ellos. Él estaba dando una enseñanza de que cuando clamamos, Él nos escucha y le grita, Lázaro, ven, sal fuera de esa tumba, y aquel muerto se levanta y camina. Ya lo habían visto, la fama ya estaba por todos lados, ¿sí? Mas sin embargo no creían que Él podía levantarse de entre los muertos, ¿sí? Y tantos milagros que hizo el Señor. Ni con el gran temblor, ni con el velo creían que Jesús iba a resucitar. Aún su cuerpo, hermanos, los discípulos olvidaron que el Maestro iba a resucitar. El cuerpo de Jesús, si a mí me dicen, Jesús va a resucitar, ¿sí? A lo mejor yo voy corriendo o nos peleamos por el cuerpo de Jesús, lo traemos y lo dejamos para ver cuando Él se levante, ¿cierto o no? Si realmente estuvieran creyendo. Pero el cuerpo lo dejaron ahí, mis hermanos. Lo dejaron ahí, lo bajaron de la cruz y va un personaje, José de Arimatea, una persona importante, y él reclama el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Él lo reclama, no fueron los discípulos, fue esta persona influyente que fue y puede darle sepultura a Jesús, ¿sí? Él creía o él lo hizo por honrar a lo mejor la memoria de Jesús, ¿sí? Pero sus discípulos ni por el cuerpo regresaron, no creían que el Maestro iba a resucitar. Pero, ¿sabes? El Maestro, todas las cosas que hizo fue para demostrar su gran poder. Amén, mis hermanos. Fue para demostrar que Él no está limitado a nada, que Él lo puede hacer. Y si ni la muerte lo pudo detener, ¿qué puede detener al Señor? Nada, mis hermanos. Necesitamos, mis hermanos, tener fe en Jesús, en que el poder que Él tiene, mis hermanos, todo lo puede hacer para nosotros. Desde ahí tenemos que partir nosotros diciendo, yo tengo fe, yo no puedo con esto, pero Jesús sí puede, mi hermano. Entonces nuestra fe no está en lo que nosotros podemos, sino en lo que el Señor es capaz de hacer. ¿Y qué puede hacer el Señor? Todo. Por lo tanto, nuestra confianza tiene que estar bien puesta en Jesús. Amén, mis hermanos. Lo que nos deja estos versículos primeros, ¿sí? Recordaron, pero no creían. Nosotros es bueno recordar la palabra de Dios, pero es mejor cuando la creemos sin duda alguna, mis hermanos. Creer es depositar toda nuestra confianza en lo que Dios va a hacer, no en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Dios va a hacer con nosotros. Marcos 16, mis hermanos, hay un acontecimiento, ahí vamos a centrar el grueso del mensaje. Te invito a que me acompañes
a Marcos 16. Vamos a estar leyendo algunos versos. ¿Ya lo tienes, mi hermano? Mira, aquí, horas después de que el maestro, a él lo crucifican el viernes, el sábado para los judíos no se hace nada, mis hermanos. ¿Sí? Tenían que bajar rápido el cuerpo, tenían medio prepararlo, llevarlo a la tumba, porque el sábado no se podía hacer nada. Ellos siguen guardando los sábados, ¿sí? Pero para ellos su horario es diferente. Creo que el sábado termina a las 6 de la tarde del sábado. Entonces después de las 6 de la tarde ellos ya pueden hacer actividades, pero los tiempos de Jesús era así. Por eso rápido bájenlo de la cruz y vamos a sepultarlo, y se acabó el sábado, nadie trabaja, no se hace nada. Entonces el verso 16 dice lo siguiente: cuando pasó el sábado, dice, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, dice, y Salomé, ¿qué hicieron? Compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Dice, muy de mañana, el primer día de la semana, estamos hablando del domingo, muy temprano el domingo, del primer día de la semana, apenas salió el sol, dice, se dirigieron, ¿a dónde, mis hermanos? Al sepulcro, a la tumba. Dice, iban diciéndose una a otra, ¿quién nos quitará la piedra? Ya ves por qué el tema de la predicación. Iban caminando y iban diciendo unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra? Dice, de la entrada, dice, del sepulcro, pues es la piedra, pues esa piedra era muy grande. Dice, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba movida, estaba corrida, estaba quitada de la entrada, mis hermanos. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. Dice, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán tal como Él les dijo. Les dice este joven que era un ángel, mis hermanos, en otro evangelio lo aclara. Dice, temblorosas, dice, y desconcertadas las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Seguimos leyendo en el 9. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él. Esto es bien importante. Fue y les avisó a los que habían estado con él, a los discípulos. Dice que estaban lamentándose y llorando, pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo, dice, y que ella lo había visto, ¿no qué, mis hermanos? No le creyeron, y ya lo había dicho el maestro que iba a resucitar. Verso 12, después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero ¿qué? No les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11, mientras comían, los reprendió. Dice, por su falta de fe, los reprendió por su falta de fe y por su obstinación, el no creerles a los que ya habían visto resucitado. Amén, mis hermanos. Es triste, pero es una gran verdad. Dice, ve y dile a los que andaban con él. No sé por qué pasa esto, mis hermanos, pero yo quiero que la palabra de Dios a nosotros nos traiga descanso. Muchas de las veces los que estamos más cerca de Dios, vienen muchas dudas, inclusive entra una falta de fe en lapsos de nuestra vida, y como que hay un paso de creerle a Dios a no creerle, ¿sí? No sé si está basado en nuestras emociones, que es lo más probable, de que ponemos nosotros esperanzas a nuestra manera y no suceden, y nuestra fe va perdiendo, o que creemos cosas que Dios no nos ha dicho, pero que las damos por hecho, y cuando no suceden, ahí vienen nosotros y empezamos a tener una crisis de fe. Los discípulos, el maestro les había dicho, les manda primero a una mujer, no le creyeron, se le aparece a otros 2, fueron y les dijeron, no les creyeron, hasta que Jesús vino y se les pone de frente y los reprende y les dice, ¿por qué no creyeron?
a los primeros que me vieron. Y el Señor nos dice esta mañana de que Él siempre va a cumplir su palabra, mis hermanos, en nuestras vidas, ¿sí? Van a venir cosas que nos nublan la fe, pero siempre tratemos de mantenernos viendo a Jesús y sus promesas. Mira, aquí quiero empezar esta narrativa. Dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Amén, mis hermanos. A Jesús lo crucifican el viernes, sábado no se puede hacer nada, pero ellos aprovechan el poquito que le quedaba el sábado por la tarde y noche, y ellas van e invierten, mis hermanos, para comprar cosas para embalsamar, para untar al cuerpo. Eso era una tradición de ellos. Ayudaba a los olores, ayudaba a que no se descompusiera tan rápido el cuerpo. Entonces, ellos iban quizás por tradición a honrar el cuerpo de Jesús. Pero me llama la atención, mis hermanos, porque hay otro pasaje bíblico que dice, el domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, ¿sí? Estas mujeres salieron rumbo al sepulcro. Y aquí, mis hermanos, ellas se prepararon. Quiero que empecemos a tomar los ejemplos que estas mujeres hicieron. Se preparan, mis hermanos, invierten de lo suyo. Nadie les dio para que ellas compraran para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Después me gusta porque dice, se levantaron muy de mañana. La semana pasada la palabra de Dios nos instaba y nos decía el esfuerzo que tuvo Zaqueo de subirse a un árbol porque quería ver a Jesús. ¿Sí? Siempre, mis hermanos, nosotros vamos a dar el primer paso. Siempre nos va a tocar a nosotros levantarnos primero para buscar a Jesús. Ya después Él va a mostrar su gloria. Pero el seguir a Jesús implica esfuerzo. Estas mujeres se esforzaron económicamente. Estas mujeres se levantaron muy de mañana. ¿Sí? El otro versículo me dice, estaba todavía oscuro cuando ellas se levantaron para ir al sepulcro a ungir el cuerpo del Maestro. Amén, mis hermanos. Y yo lo quiero aterrizar para nosotros. ¿Sí? Esperamos estar en victoria para levantarnos muchas de las veces. Estas mujeres se levantaron en medio de la oscuridad, en medio de donde no había luz, mis hermanos, ¿sí? Y estoy hablando de una luz espiritual a veces. A veces no vemos la luz, a veces nuestros días son grises, a veces oscuros, pero ahí tenemos que esforzarnos nosotros como estas mujeres y levantarnos, ¿sí? Yo no creo que fuera fácil el esfuerzo que ellos iban a hacer. Ahora, si nos vamos a esos tiempos, no existían la luz eléctrica, mis hermanos. Ellos o con la luna se guiaban o tenían que llevar una lámpara de aceite encendida para alumbrarse el camino. Pero eso dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, porque alumbra nuestro camino. Entonces, quiero que nos remontemos. No era fácil para ellas. Se levantan en medio de la oscuridad y empiezan a ir hacia Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a llevarle una honra, van a ungir su cuerpo. Entonces yo te quiero decir, a veces nosotros esperamos los días soleados en nuestra vida, los días que todo está bien para buscar al Señor, para levantarme muy de temprano, ¿sí? Y poder ir al encuentro con el Señor, ¿sí? Pero estas mujeres me dicen que en medio de la oscuridad, en medio de la adversidad, en medio donde no hay claridad, de todos modos se levantaron y caminaron. Y creo que esto nos debe de impactar a nosotros y decirnos, a buscar al Señor no voy cuando estoy bien. Aún en mis días oscuros tengo que levantarme, esforzarme, hacer un esfuerzo. Porque los seres humanos solemos, mis hermanos, cuando algo está mal, tirarnos. Y no sé por qué, y a muchos les gusta mantenerse ahí hasta que alguien venga como ayuda y nos levante. Pero estas mujeres dicen que se levantaron muy de temprano, cuando estaba oscuro, para ir al encuentro con el Maestro. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Tenemos que esforzarnos. Se prepararon, se despojaron económicamente para comprar y preparar los aceites, mis hermanos, ¿sí? Y no es fácil ir a comprar y preparar porque tempranito nos vamos. Ellas tampoco creían que no lo iban a encontrar, ¿eh? Ya era el tercer día que él había dicho que se iba a levantar. Pero ¿por qué dice que no creían? Porque se asustaron cuando vieron al ángel. Ellas esperaban ver el cuerpo, pero el cuerpo ya no estaba ahí, mis hermanos. Amén. ¿Sí le das gloria a Dios por eso? Mira, la expectativa de estas mujeres era ungir el cuerpo, mis hermanos. Era una resignación, era una tradición lo que iban a cumplir.
pero Dios les mostraría su gloria a estas mujeres sin ellas saberlo. Ellas no sabían que iban a vivir, mis hermanos, el acontecimiento que partió la historia antes y después de Cristo. Ellos lo iban a vivir, pero ellas iban a cumplir a lo mejor con una tradición, pero fueron las primeras en enterarse de que Jesucristo había resucitado. Amén. Seguimos, mis hermanos, leyendo. Dice que muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol y se dirigieron hacia el sepulcro. Y luego, mis hermanos, dice, iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, mis hermanos. Era una piedra que el gobernador mandó poner y séllenla. Era una piedra muy grande, muy pesada, que estaba incrustada en la tumba de Jesús para que nadie la pudiese abrir. Entonces son mujeres, mis hermanos. Estas mujeres van caminando, iban una a otras diciéndose: ok, ya vamos al sepulcro, pero ¿quién nos va a mover la piedra? La piedra es muy grande, es muy pesada. Todavía no llegas y ya te estás preocupando por la piedra. Todavía no llegaban, pero ya iban ellas desesperadas. ¿Quién nos va a quitar la piedra para entrar? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero, mis hermanos, ¿sí? Ahorita cantábamos que nuestro socorro viene del Señor. Amén, mis hermanos. El Señor, mis hermanos, tenía preparado algo en esa tumba para mostrar la gloria a estas mujeres, pero ellas iban caminando y es que me llama la atención que se decían la una a la otra. Era tema de conversación. ¿Quién nos va a quitar la piedra? Es muy pesada. ¿Quién nos la va a quitar para poder entrar? Mis hermanos, sin saber que no iba a haber necesidad de quitar la piedra. Y muchos de nosotros, mis hermanos, venimos caminando con problemas de preocupación, ¿sí? A veces traemos la piedra encima nosotros. A veces decimos: es muy grande, es muy pesada. Y la queremos cargar y estamos preocupados de cómo le vamos a hacer con esa piedra. El Señor tiene algo preparado, ¿sí? El Señor nos va a sorprender. En tus fuerzas, como estas mujeres, no vas a poder mover esa piedra, ¿sí? Pero el Señor sí lo puede hacer. Entonces, mis hermanos, estas mujeres van con ese conflicto a ungir a Jesús, ¿sí? Entonces el Señor te dice ahorita a través de la palabra, ese gran problema que traes en la cabeza, que traigo en la cabeza de cómo solucionar, ¿sí? El Señor dice: tú camina, tú dirígete a donde vas conmigo, tú búscame, de la piedra me encargo yo, dice el Señor. De la piedra se encarga el Señor, mis hermanos. De las cosas que están fuera de nuestro control, ni para qué entramos en un periodo de ansiedad, de desesperación. No lo vamos a solucionar. Ya lo intentamos y no podemos, ¿sí? Pero el Maestro quiere quitar la piedra. Amén, mis hermanos. Aún oscura y sin luz, pero caminándose hacia la tumba de Jesús. Queremos tener las respuestas, mis hermanos, como estas mujeres, que quería que, yo creo, si iban juntas, y una le dice: ¿quién nos va a quitar la piedra? La otra no sabía darle la respuesta, no le va a decir: ay, le decimos a Panchito. No sabía nada. O sea, ¿por qué nos preguntamos tanta cosa si no tenemos la respuesta? No tenemos la solución. Y ellas se preguntaban una a otra: ¿quién nos va? Pues nadie sabía quién les iba a quitar la piedra. Y así creo que debemos de descansar en Dios. Señor, no tengo ni la respuesta, no tengo ni cómo poder solucionar esto. Pero el Señor te dice: tú camina hacia mí, tú ven, yo tengo la respuesta. Yo te voy a sorprender, yo voy a quitar ese peso de ti, yo te lo voy a quitar como estas mujeres. También, mis hermanos, el que nos va a sacar adelante es solamente el Señor. Dios movió la piedra grande, mis hermanos. Ya cuando ellas llegan, ¿sí?, se dan cuenta y dice que ven bien, estaba oscuro, no se nos olvide, ven bien y la piedra estaba movida, estaba recorrida. Unos historiadores dicen que había una especie de riel donde rodaban esas grandes piedras para poder, pero la piedra estaba movida. ¿Sabes quién movió esa piedra? Fue Dios mismo. Pero mira, la piedra, mis hermanos, que Dios mueve, no había necesidad de moverla para que Jesús saliera de la tumba, porque ahorita en lo que leíamos, si profundizamos en los evangelios, Jesús llega a donde están sus discípulos cenando y Él atraviesa las paredes. Jesús llega y atraviesa la pared y se para delante de ellos. Jesús no necesitaba que le movieran la piedra para salir de la tumba.
Pero Dios tenía un plan de que el mundo sí tenía que entrar a la tumba para ver la obra y la gloria de Dios. El mundo tenía que entrar y ver, porque el ángel, recuerda lo que les dice el ángel, dice, pasa y ve dónde le pusieron, ya no está. El ángel les dice, pasa y ve dónde pusieron su cuerpo, él ya no está aquí, él ha resucitado. Y ese es el gran motivo por el que Dios movió la piedra, para que el mundo fuera y entrara, para que estas mujeres entraran y vieran la gloria de Dios manifestada en esa tumba vacía. Amén, mis hermanos. Entonces, Dios nos va a quitar esa piedra no porque somos lo que somos, no porque pensamos de una manera o le di al clavo y el Señor vio esto. No, es para que Dios muestre lo que hizo contigo y todos los demás van a ver lo que Dios hizo contigo, van a ver la gloria de Dios a través de tu vida. Por eso a veces dices, ¿por qué tan grande esto? El Señor va a quitarlo y te va a exhibir. Te va a exhibir para bien y la gente va a decir, ¿en serio Dios con ella hizo esto? ¿A poco con él el Señor pudo haber hecho eso? Van a ver la gloria de las bendiciones que Dios hace con nosotros. Los milagros que Dios va a hacer, mis hermanos, vamos a quedar maravillados. Entonces el Señor movió la roca, ¿sí? Con su gran poder. Una piedra no era nada para él, pero era para que entráramos y viéramos su gloria manifestada. Amén, mis hermanos. Entonces, el que va a quitar la piedra es el Señor. Dios nos movió la piedra grande, pesada. Dios moverá tu piedra grande y pesada en ti también, mi hermano. Dios va a quitar todo aquello, ¿sí?, que tú has venido soportando. El Señor nos ha prometido que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. El Señor ha dicho que el Espíritu del Señor ha venido para dar libertad a los cautivos. El Señor ha venido para dar consuelo al enlutado. Entonces el Señor va a hacer eso. El Señor lo va a hacer para su gloria, para que veamos su gloria obrar en nosotros. Ha resucitado, dice la palabra de Dios, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquel ángel dio la declaración más grande de toda la Biblia. No está aquí, mas él ha resucitado. Ese ángel les dice, vayan y díganles a los que anduvieron con él, el cuerpo ya no está aquí, el cuerpo, Jesús ha resucitado. Entonces, esa declaración, mis hermanos, la palabra de Dios me dice, para el que cree en él, mis hermanos, va a tener una vida eterna. El que cree en Jesús también, aunque esté muerto, vivirá. Él declara muchas veces en su palabra. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? En Jesús, mis hermanos, hay vida. Yo no sé, hay situaciones, hay acontecimientos, hay pérdidas, hay negocios, hay enfermedades, mis hermanos, que nosotros ya las dimos por hecho, que nosotros ya las sepultamos y dijimos, ya no se puede hacer más por esto, ya voy a aprender a vivir así, ya esto ya no va a cambiar, esto va a ser así. Pero con este mensaje, mis hermanos, el Señor nos dice que Él es el principio de la resurrección, pero Él dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. El Señor es especialista en darle vida a aquello que está muerto. Puede ser un anhelo que tú tenías y dices, en este presente que estás viviendo, y dices, no hombre, eso ya lo enterré. ¿Sí te han llegado a esos pensamientos? Que dices, esto ya no tiene remedio. ¿Sabes qué? Es que ya me diagnosticaron esto y eso es. Me toca vivir con esto toda la vida. Pero el Señor te dice, yo puedo resucitar lo que está muerto. Yo puedo traer a la vida todo aquello que yo pienso que ya no tiene solución. El Señor puede darle vida nuevamente. El Señor es poderoso y Él lo hizo para mostrar su gloria. Por lo tanto, no tenemos que vivir creyendo de que ya todo se acabó. Cuando los discípulos pensaban, ¿sí?, porque cuando va esta mujer y les dice que estaban llorando y tristes. Ellos pensaban, mis hermanos, que ya todo había terminado. Ya se acabó la aventura con Jesús. Ya murió, lo exhibieron y lo sepultaron. Todo se terminó. Pero no, el Señor tenía un plan aún más grande. Y eso apenas empezaba. Porque la victoria de Jesús, mis hermanos, no es cuando muere en la cruz. Es cuando se levanta de entre los muertos. Cuando el Señor resucita, esa es la gran victoria para nosotros.
Si el Señor no hubiera resucitado, estaríamos alabando a un muerto. Pero el Señor resucitó y alabamos al Dios vivo por la eternidad. Entonces, no sé que ya le diste sepultura, pero el Señor te dice, hoy puedo hacer un milagro. Y hoy puedo resucitar. Eso que tú ya lo ves perdido, que no tiene solución, yo lo puedo resucitar. Y yo lo puedo sacar de esa tumba. Es que ya está enterrado y tiene una piedra enorme. Yo puedo quitar la piedra. Yo puedo quitar el obstáculo que separa la vida de la muerte. El Señor lo puede hacer, mi hermano. Aun cuando tú puedas decir, es que están dentro de mí, ya no siento lo mismo, estoy amargado, estoy amargada, ya no puedo servir. El Señor quiere darnos vida, mis hermanos. Quiere traer el gozo, la paz, la felicidad a sus hijos. Amén, mis hermanos. Entonces, tenemos nosotros que creer que Dios es poderoso. Él ha resucitado. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo muerto vuelve a vivir, lo sepultado vuelve a salir a la vida, mis hermanos. Miren el lugar, les dice el ángel, donde le pusieron. Dios movió la piedra no para que saliera Jesús, sino para que nosotros viéramos, ¿sí?, lo que él había hecho. Marcos 16:10 dice, ella fue y avisó a los que habían estado con él. Otra vez, mis hermanos, ella fue y avisó a los que habían estado con él, los que caminamos con Dios, los discípulos que vieron los milagros. Ellos vieron la multiplicación de los peces, ellos vieron todo lo que Jesús hizo, ¿sí? Pero ellos, mis hermanos, estaban tristes. Dice las Escrituras que estaban lamentándose y llorando. Y muchas de las veces, mis hermanos, caemos en este estado nosotros, los hijos de Dios. Nosotros, los que hemos leído la Biblia, nosotros, los que hemos escuchado un mensaje, estamos en esta condición. A veces tenemos un lugar de lamentación, de tristeza, porque las cosas no están saliendo como queríamos, porque pensamos que Dios ya olvidó sus promesas, porque creemos que Dios ya no va a obrar en mí. Es que eso es para el hijo fiel, yo ya no tengo cabida ahí, yo ya le fallé, ya se acabó todo. Así estaban ellos. Dice a los que andaban con él que estaban lamentándose y que estaban llorando. Para ellos ya todo estaba perdido. Su maestro, su gran líder ya estaba en la tumba. Pero mis hermanos, el Señor dice, el ángel les dice, ve y dile a los que andaban con él, que él ya no está aquí. Él ha resucitado. Yo te digo esta mañana, tu Dios está vivo, Tu Dios ha resucitado, tu Dios no ha muerto, no se ha olvidado de ti. Dios está en control de nuestras situaciones. Por lo tanto, tenemos que creer en las promesas que Dios ha dado. Es que, hermano, yo eso lo veo imposible. Qué bueno. No va a quedar duda de que fue el poder de Dios el que lo pudo hacer. Es que yo no le veo pies ni cabezas ni solución. Qué bueno, porque no te vas a poder llevar nada de la gloria de lo que Dios va a hacer. Qué bueno, porque no va a quedar duda de que Dios lo hizo, porque yo ni siquiera tenía argumentos ya para hacerlo. Yo no tenía recursos, yo no tenía ni la idea de cómo solucionarlo. Pero cuando viene Dios y lo hace, no queda más que darle la gloria a Él. Porque yo ya agoté todo. Es que yo he estado orando, he estado pidiendo, he estado diciendo, declarando y todo, y no pasa nada. Qué bueno que llegue el tiempo de rendirnos. Y yo creo que es el tiempo que estamos algunos de aquí. El tiempo de decir, Señor, como dice un personaje, me doy. Ya no sé qué hacer. Te toca a ti, Señor. Creo que tú lo puedes hacer mejor que yo y el Señor va a orar. Amén, mis hermanos. Los cercanos se olvidaron de la promesa de la resurrección o no creían que iba a pasar. ¿Sí? Se olvidaron, o a lo mejor sí la recordaban, pero no creían que Jesús iba a resucitar. ¿Sí? Entonces, cuando tú tengas un ataque de falta de fe, no te sientas mal. Lo que tienes que hacer es levantarte en la situación que estés oscura de madrugada, donde no veas nada, no veas ni qué está pasando, y caminar hacia Jesús. Ahí el Señor te va a sorprender y te va a mostrar su gloria como los hizo con estas mujeres. Amén, mis hermanos. Juan 11:40, Jesús les dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esto, hermanos, lo leemos y es una declaración poderosa que Jesús le hace a esa hermana llorando, que está su hermano en una tumba, y el Señor le pregunta, no te he dicho, como diciendo, ya no sabes, que si crees podrás ver la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, yo te lo digo esta mañana. Hermanos, Dios nos ha dicho que si creemos vamos a ver la gloria de Dios. Si creemos en Él, vamos a ver la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, no sé cuántos creyentes hay aquí esta mañana
que vamos a ver la gloria de Dios, mi hermano. ¿Sí? Hermano, es que no veo no te estoy diciendo que si lo ves ahorita. Ahorita nuestro trabajo, mis hermanos, es creer en Dios. Es creer en su palabra, y el que va a hacer las cosas es el Señor. Amén, mis hermanos. Ahorita nosotros nos podemos estar preguntando, ¿y quién va a quitar la piedra? ¿Quién me va a sanar? ¿Quién me va a suplir? ¿Quién me va a ayudar? No lo sé, pero Dios lo va a hacer. Dios ya tiene la fórmula para sacarte de ese gran hoyo en el que te encuentras. Es que he tratado mis hijos, Dios lo va a hacer. Nosotros no tenemos la capacidad de cambiar a nadie, mis hermanos. No importa si pensamos que todo se acabó, el Señor quiere mostrar su gloria, mis hermanos. ¿Sí? No importa si ya dimos por perdido algo, el Señor quiere mostrarnos su gloria, mis hermanos. No importa si nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras metas, ya no las alcanzamos y ya las enterramos. El Señor puede hacer posible, mis hermanos, de que eso vuelva a vivir. Y cuando tú tengas eso que durante muchos años le pediste a Dios, vas a decir, realmente fue Dios el que lo hizo. En mis fuerzas me esforcé tanto y no pude. ¿Sí? Pero el Señor, hermanos, lo hace en un instante. Amén, mis hermanos. Si ya no resignamos a ver esa piedra que nos impide ver la gloria, mis hermanos, de Dios, y que nos impide aún ver más porque nos eclipsa, mis hermanos, esas grandes piedras, quiero representar los grandes problemas, nos eclipsan y nos impiden ver, mis hermanos, el tamaño del Dios que tenemos. Vemos una gran roca, pero no vemos que nuestro Dios es mucho más grande que esa roca, que a nuestro Dios no le cuesta nada moverla. ¿Sí? Tenemos que ver al Dios grande que tenemos, ¿sí? Antes de ver al gran problema que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Dios es más grande que tu situación. Dios es más grande que tu problema, Dios es más grande que tu duda, Dios es más grande que tu dificultad, Dios es más grande que tu enfermedad. Dios es más grande que todo. Amén, mis hermanos. Entonces, que el mundo nos diga, que el mundo está comprobado, ¿sí? Nuestro Dios no se mueve en las reglas de este mundo. Nuestro Dios sobrepasa todo lo que existe. Amén, mis hermanos. Así que hay que confiar en Dios de una forma de nuestro corazón. Si ya nos resignamos a ver esa piedra que nos impide ver la gloria de Dios y su poder, el Señor quiere mostrar su gloria. Aún, mis hermanos, si la sentencia ya está dada, si el dictamen ya está sellado, mis hermanos, el Señor puede hacer algo glorioso. El Señor puede hacer algo glorioso porque a veces nos resignamos. ¿Tiene que ser así? No. El Señor puede hacer algo siempre. Amén. Y si le creemos de todo nuestro corazón, el Señor obra a nuestro favor. Entonces, siempre estar con esa expectativa, siempre estar, Señor, ahorita veo bien oscuro, pero yo creo que me vas a sacar de esto. Señor, ya no hay solución en esto, este papel dice que ya no hay solución, ¿sí? Pero el Señor puede cambiar eso, mis hermanos. Es que la sentencia ya está dada, mañana tengo fecha de embargo, el Señor puede cambiar eso. El Señor dice la última palabra. Amén, mis hermanos. ¿Sí lo crees, mis hermanos? ¿O le estoy hablando a los que se les olvidó ya con lo que empezamos? Hay que recordar, pero hay que creer en lo que Dios puede hacer. Amén, mis hermanos. No es lógico, No es lógico la fe. Por eso nos dice que somos locos. Pablo lo decía, el ministerio de la cruz es locura, porque llamamos cosas que no vemos como si fueran. Llamamos cosas que no tenemos como que ya las tenemos, pero eso es fe en nuestro Dios. No es un pensamiento positivo, es muy diferente. No porque tú creas en ti y que tú lo puedes lograr, no. Nuestra dependencia es de Dios y sabemos que Él lo puede hacer. Amén. Ahí tiene que estar fundada nuestra fe. Si la sentencia ya fue dada, prepárate porque Dios puede cambiarla. Si el diagnóstico ya está hecho, prepárate porque Dios te puede sorprender. Y esto, mis hermanos, lo hemos vivido en carne propia. Existen estudios donde ya no se podía hacer nada, ¿sí? Pero Dios dijo otra cosa, mis hermanos, ¿sí? Dios dijo otra cosa y podamos gozar de ese gran milagro que Dios hizo. Y te digo, y entre nosotros hay milagros así. Es que aquí estaba ya sellado por el coordinador, por el doctor tal, donde ya no se puede. Pero Dios dijo otra cosa. Pero Dios dijo otra cosa y nos sorprendió a nosotros y sorprendió a la ciencia, porque ese es el Dios que tenemos. Entonces, nunca debemos de perder
nuestra esperanza que es el Señor. Amén, mis hermanos, nunca la pierdas, por favor. Veremos su gloria. Dios quiere mostrarte esta mañana su poder, mi hermano, resucitar lo muerto que está en nosotros. El Señor quiere hoy resucitar eso que está muerto en nosotros. Es que ya no siento, ya no tengo la pasión por Dios. El Señor quiere avivar esa pasión. Es que todo esto que yo ya lo tengo perdido, el Señor quiere nuevamente regresarte eso. Ya voy a terminar, mis hermanos. Él es la resurrección y Él es la vida, mis hermanos, ¿sí? Mucha gente dice, en la muerte se acaba todo. En Jesús hay vida aún después de la muerte, ¿sí? El Señor lo demostró y mira qué poderoso es Él, que la muerte no lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener porque el Señor, Él está por encima. Él es gobernador, mis hermanos, de todo este mundo. Aún dice que Él, mis hermanos, le dedican honra aún los que están debajo, mis hermanos, ¿sí? Todas las fuerzas malignas lo reconocen, porque es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. De ese tamaño es nuestro Dios, de ese tamaño es nuestro Dios. Por eso, cuando me sale de repente por ahí alguien, es que yo honro a la muerte y todo, pues qué bueno, pero mi Cristo venció la muerte. Mi Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario y Él se levantó de la tumba. ¿Ven, mis hermanos? Entonces, Él ha venido, ese es el propósito de Jesús, ha venido a dar vida, mis hermanos, y a dar una vida en abundancia. Dios no quita la vida, Jesús no viene a quitar vida, Él viene a dar vida y vida en abundancia. Ese es el corazón de Jesús. Por lo tanto, tenemos que estar muy seguros de qué quiere Dios para mí, ¿sí? Él no nos quiere ver muertos, sino vivos. Todo aquel que en Él cree, hermanos, tenga vida eterna, dice el corazón de la Biblia, que le llaman Juan 3:16. Todo aquel que cree en Jesús tiene una vida eterna. ¿Por qué te menciono la vida eterna? Es una vida, mis hermanos, que no termina. Es una vida que es para siempre, que la hemos ganado porque aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Entonces, termino este mensaje, mis hermanos, diciéndote, Él quiere resucitar lo que está muerto en nosotros. Todo eso, te voy a dar ahorita unos segunditos. Eso que tú ya sepultaste y que diste por perdido, ¿sí? Que tú dices que ya no tiene solución. Eso el Señor quiere mostrarse ahí, su gloria en tu vida, y vas a ver lo que va a empezar a pasar por el poder de Dios. Vamos a hacer una oración ahorita. Y mis hermanos, el esfuerzo, la fe, no solamente el recordar, sino el tener la fe puesta en Jesús. Él dijo que iba a resucitar y lo cumplió, aunque a todos no lo creyeron y otros lo recordaban, ¿sí? Pero el Señor, Él obra, mis hermanos, por el poder de su palabra. Lo que Dios ha dicho, eso va a acontecer. Lo que está en su palabra, eso es lo que Dios va a hacer. Gracias a Dios que no es por lo que creamos, sino Dios dejaría de hacer muchas cosas. Es por el cumplir. De hecho, en una ocasión, mis hermanos, en la palabra de Dios, Dios juró por Él mismo, por su nombre, lo que iba a hacer. Juro por mí mismo, imagínate el poder. Juro por mí mismo. El poder de su palabra es muy grande, mis hermanos. Es un poder transformador. Su palabra trae vida a nosotros, ¿sí? Esa palabra, ahí está todo lo que nosotros necesitamos aquí en la tierra. Ya cuando estemos en el cielo, su presencia lo va a llenar todo. Pero aquí su palabra nos va a llevar todo. Entonces yo le digo a mis hermanos, a mis hermanas, vayan en paz, ¿sí? Vayan en paz, mis hermanos, que de la piedra se encarga Dios. Amén. De la piedra se encarga Dios, de ese gran problema, de esa situación difícil, de eso que vienes cargando, se va a encargar tu Dios.